cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado cangrejito. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Eso no te quepa la menor duda. Siempre que veas estos videos, que son extemporáneos, por cierto, y son de lecturas generales, en cualquier momento, si te llega ese video a tus manos, a lo mejor lo estabas pidiendo y a lo mejor te llega y te aclara muchísimas cosas. Estos son videos más que todo como para clarificar, ¿sabes? No como de mandatos, de que tienes que hacer esto, tienes que hacer, no, señor. Aquí no estamos en esa onda. Aquí sencillamente se aconseja o digamos se clarifica o se advierte cualquier cosa que pueda pasar. Y esas son energías que van cambiando como la forma de las nubes. Vamos, mi querido Cáncer, ¿qué hay para ti? ¿Cómo está esa energía? ¿A quién estaré yo leyendo? Dependiendo de la energía de la primera carta, ya yo puedo saber a quién le estoy leyendo. Veamos. Vamos, vamos y vamos. Una magia, ¿verdad? Incomparable. Yo no sé, yo he notado que siempre en el día, yo no sé a quién va dirigido eso, si será para mí o será para quién, pero todos los días yo hago lecturas y noto que cada día hay una carta específica que me sale muy repetida. En este caso me está saliendo la carta del mago. Algo está pasando, algo increíble. Para mí esa es la carta, mi carta preferida, el mago. Y probablemente algo me estará diciendo a mí también, no lo sé. Lo cierto es que estás ahorita con esa magia fantástica. No importa lo que esté pasando, no importa por donde estés tú ahorita atravesando, qué estás atravesando ahorita, mares, ríos, montañas, ciénagas, tormentas, lo que fuera. Igual tú estás preparando esa magia. Estás haciendo las cosas como quien dice a lo hecho pecho. Seguimos adelante, estamos vivos, vamos a seguir como tenemos que seguir. Que hay una tormenta, vamos a abrigarnos, vamos a ponernos a salvo, pero vamos a seguir adelante. Eso es lo que veo en ti ahorita con esta carta. Seguimos. Veo que te desprendiste. Aquí hay un desprendimiento. Aquí ya no es lo mismo de antes. No te quieres arriesgar para algo o por alguien. A pesar de los recuerdos. Hay recuerdos, pero tú dices, no, primero yo me quiero salvar. Vamos a ver. Sí, te veo como con el ermitaño, con cierta tristeza también. Hay una esperanza que tienes, que estás esperando por algo, tienes una esperanza. Y tu rueda de la fortuna está empezando a movilizarse. Y aquí hay una conexión sin duda alguna. Una conexión que yo no sé si puede ser para un presente ahorita, para que se arreglen las cosas, para un pasado, porque algo que quedó atrás y ahora con esa magia que tú puedas estar preparando y con todas esas buenas energías, quizás se revierte este pasado para ti ahora o puede ser para un futuro que está próximo a llegar. Lo cierto es que veo esta carta muy cercana de las conexiones y esto me está dando a mí de verdad muy buena energía, me está dando muy buena vibra. Vamos a ver una carta de este oráculo y quiero saber aquí ahora qué otra cosita va antes de lanzar 3 mensajes que te puedan estar mandando tus guías. 3 mensajes y vamos a ver este oráculo antes de lanzar las cartas para el otro lado, la otra parte, el otro lado del río, la otra cara de la moneda. Vamos a ver. Ok, veamos aquí. ¿Qué hay? ¿Qué otras cositas te dicen? ¿Qué te vaticinan? ¿Qué te predicen? ¿Qué te aconsejan? Aquí hay sol. Ay, no. Esto está muy bueno. Y siento que ese sol sale muy debido, prácticamente debido a esa energía que estás preparando.
El sol te dice que habrá éxito, felicidad, energía, todo sí y un amor intenso. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo ves tú esto? Palabra cierta. Tremenda, 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 pero tremenda lectura esta para ti y el amor. Aquí no estoy viendo mucho desamor que digamos, ¿no? Aquí lo que estoy viendo es amor y más amor. Y pare usted de contar. Sí que te digo. Vamos a ver qué otra cosita hay por allí. Busco cualquier carta. Respira. Todo pasará. Sí, señor. Así mismo es, y está pasando, por cierto. ¿Por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora? Te preguntan. Aquí. Y otra cosita, cerré el teléfono. Voy a cerrarlo aquí porque... Ok. Y otra cosita. ¿Por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora? ¿Sabes, no? Sufres por alguien a lo mejor que no te valora. ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿Por qué? Porque tú estás enamorado, porque tú eres hijo de agua, porque tú tienes tus emociones siempre a flor de piel, porque tú sufres por todo el mundo, menos por ti. ¿Entiendes? Tú quieres a todo el mundo y primero todo el mundo y después eres tú. Y vamos a ver un último mensaje. Tanto que te desvivías por esa persona, no lo apreció. Ahora tu recompensa será un nuevo amor. Ya lo verás. ¿Qué te estaba yo diciendo? ¿Ves cómo las cartas como que se conectan unas con otras? De verdad, yo tengo todas estas cartitas de mensajes, las tengo boca abajo. Yo saco ahí la que tenga que sacar, la que me digan que saque. Y fíjate tú que me está coincidiendo todo con todo. Bueno, mira, mi querido y adorado Cáncer, yo no tengo mucho que hablar acá. Aquí lo que están aquí hablando es que probablemente te están hablando de un futuro. Te están hablando de tu devenir para el futuro. Respira, todo esto pasará. Estás preparando nueva magia. Como quien dice, a rey muerto, rey puesto. Tú te estás preparando, llegaste de la guerra, como quien dice, ya te estás quitando ese uniforme todo roto y ahora vienes a tomarte un baño, a ponerte fresco o fresca y a empezar a hablar con tu ser interno, con el universo, para empezar a preparar esa energía, esa magia. Esa energía que va y viene, que uno no la ve, pero que la siente. Eso es lo que estás preparando para un nuevo amor. Y fíjate, te desprendiste, como dicen, ya no te arriesgas más. Sí es verdad, Carmen, tengo unos recuerdos, tengo también todavía recuerdos, es normal. Sí es verdad, me voy a poner solo o sola o he estado solo un tiempo, esperando nada más nuevos comienzos, analizando. Es cierto, sí es verdad que igual tengo ciertas tristezas, también depende, también tu condición como hijo de agua te hace ponerte triste muy seguido, pero tienes la esperanza y viene esa rueda de la fortuna con una gran conexión o con, yo diría que con un gran complemento para ti. Entonces fíjate, para completar lo que te dicen los mensajes, respira, todo pasará. El sol, que es el número 31, que vendrá para ti éxito, felicidad, energía, todo sí para ti y un amor intenso, que es lo que viene ahora para ti. Entonces, también te dicen las cartas, perdón, el ser interno, tus guías, pero te lo están diciendo, oye bien por qué te lo dicen, por qué te mandan este mensaje, no por mandártelo, no por criticarte o no por decir, es que Cáncer es muy débil, para nada. Te están mandando estos dos mensajes para que tú comprendas que ahora tú tienes que cambiar esa manera de ser para el nuevo amor. Tanto que te desvivías, esa palabra la tienes que eliminar de tu diccionario amoroso. Nada de estar desviviéndote. Si te vas a desvivir, desvívete por ti mismo. Tanto que te desvivías por esa persona, no lo apreció. Eso es lo que pasa. Lo que fácil llega, fácil se va.
Lo que te llega sin esfuerzo no lo aprecias. Ahora tu recompensa será un nuevo amor, ya lo verás. Y eso es cierto, viene para ti un nuevo amor. Coincide este mensaje con lo que me dicen las cartas. Otro mensaje, ¿por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora? Eso es un consejo que te están dando. No sufras por alguien que no te valora. Si tú ves que en la próxima de cambio, que en el próximo episodio de amor para ti, esa persona no está dando el esfuerzo, no le estás viendo, no le estás viendo el queso a la tostada, entonces ya tú sabes lo que tienes que hacer. No te hundas, no te metas al profundo, no esperes hasta última hora para tomar decisiones. No, señor. Ahí te está ahí dejando esta lectura y esto ha sido para mí, me encanta cuando las lecturas que vienen son lecturas con, digamos, con ese matiz de consejos o de advertencias, porque esas son las lecturas que uno tiene que tomar para elevarse. Y si a alguien le hacía falta este consejito, pues ahí se los estoy mandando, o mejor dicho, tu guía te están mandando estos consejitos. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Cáncer. Bello, mi cangrejito bello. Bye bye.